Muy buenos días, bienvenidos a la presentación del libro Resistencia y Protesta Social en el Sureste de México, del doctor Martín Aguilar. Es un gran gusto poder acompañar a Martín en esta presentación del libro. Mi nombre es Felipe Galán, los saludo con mucho afecto y bueno, quisiera comenzar mencionando sobre la importancia que tiene la presentación de estos libros en este momento tan complejo. Y pues bueno, mencionarles a todos ustedes un poquito sobre el doctor Martín Aguilar. Él es doctor en ciencia política por la Universidad Pierre Mendes de Francia, tiene una maestría en Historia de México, es licenciado en Sociología, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Y bueno, actualmente es presidente y fundador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Martín, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien y bueno, vámonos de lleno a la presentación de tu libro, de este libro que fue publicado en 2016. Platícanos, Martín, un poquito sobre cómo nació este libro, de dónde salió la idea, cómo lo fuiste trabajando. Adelante, Martín. Muchas gracias, Felipe. Buenos días. Gusto saludarte. Y bueno, efectivamente, como mencionas, la presentación del libro se relaciona muy bien también en este momento tan complicado de la pandemia, donde ha impactado a diferentes grupos, a toda la sociedad y a varias sociedades, y también impactado a varios de los movimientos sociales y actores, ¿no? Entonces, lo que te quiero comentar así brevemente para que eh, podamos contextualizar es que este libro analiza un periodo que va del 2000 al 2016, problemas sociales, protestas sociales, resistencias en el sureste de México. Es un libro que está integrado por tres partes, ¿no? Que es resultado de un seminario que hemos organizado y seguido desde el 2004 en la ciudad de Jalapa, en el Instituto de Investigaciones Histórico y Sociales. Y es un seminario que aborda fundamentalmente la acción colectiva y política en México, y a veces nos concentramos más en el Golfo y en el estado de Veracruz. Entonces es resultado del trabajo de investigación de varios, en ese momento, estudiantes y profesores de la maestría y el doctorado, y es un trabajo muy pensado, coordinado, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de campo y de interlocución con los distintos actores que se están mencionando en el libro, ¿no? Muy bien, Martín. Este libro que precisamente comentas abarca un periodo muy interesante por todo lo que fue sucediendo en el sureste del país. Está dividido en tres partes. La primera de estas tres partes está denominada como Identidad indígena y territorio. Aquí hay cuatro capítulos que abordan diferentes problemáticas y particularmente que tienen que ver con cuestiones de territorio en Chiapas, de educación en Tabasco, pero aquí yo quisiera preguntarte la importancia de relacionar el tema de movimientos sociales, de identidades colectivas, con el de resistencia, protestas en el sureste. Casi no hay mucha literatura desarrollada en esta parte de México sobre eso. ¿Qué aporta el libro? ¿Qué aporta este libro respecto a eso? Muy buena pregunta, Felipe. Fíjate que efectivamente esta primera parte tiene un aspecto central, que es el vínculo entre identidad y territorio.
En ese momento del libro, los trabajos que se habían realizado hacían muy poco la vinculación entre la identidad y el territorio. Acordemos que estaba todo el impacto de la globalización, ¿no? Y que eso diluía de una u otra manera aquellos trabajos que pudieran ser más micro, ¿no? Entonces, lo que estamos aquí, estos 4 artículos que escribe, por ejemplo, Rafael Mazadiego sobre el movimiento zapatista, Daniel Bello, sobre la zona norte del estado, una comunidad tepegua, San Pedro Silzacuapan, en el norte. Tu trabajo, Felipe, sobre la Universidad Intercultural, que tiene que ver con los chontales, choles y zoques, y el papel que tiene la Universidad Intercultural en esta articulación de una visión identitaria y del territorio en Tabasco, ¿no? El trabajo de Gualberto Díaz, que aborda un aspecto de una comunidad en los años 70 en la zona de Zongolica, Tehuipango, ¿no? Muy interesante, que retoma y rescata un movimiento en los años 70 que ese movimiento fue el pretexto para que empezara un proceso de militarización en Zongolica. Entonces, son 4 artículos muy ricos, muy complejos, que nos están permitiendo realmente vincular esta idea. Una de las cuestiones que debatíamos mucho en el seminario es cómo esta idea de la identidad indígena tiene que romper los elementos tradicionales y las concepciones tradicionales de lo indígena, ¿no? Y por otro lado, también todo este debate que permea al libro tiene que ver con esta idea de que inicialmente había todo un debate sobre plantear un tipo de sociedad civil ideal, ¿no? Una tipología. Y cuando entramos a los trabajos, cada uno de los autores, lo que nos estaba un poco planteando era, por ejemplo, el proceso autónomo, la relación con el territorio en Chiapas y la importancia de los actores en la vida cotidiana del movimiento zapatista, ¿no? O la representación política en el norte del estado a partir de los usos y costumbres. O sea, cómo estos elementos también tienen que ver con elementos de resistencia cotidiana. O sea, cómo la representación política de las comunidades indígenas tratan de convivir con unos esquemas y unas estructuras, digamos, distintas a las que ellos en los que ellos se han desarrollado durante mucho tiempo, ¿no? Y los aspectos, por ejemplo, de la importancia en Oxolotán de la Universidad Intercultural, pero no como un punto que tú debates muy bien y que tú planteas muy bien, que es esta idea cuando aparentemente se pierde la idea de la identidad en una visión muy occidental de qué son los indígenas, etcétera, un poco se articula a partir de una universidad intercultural todo un debate sobre qué es ser indígena, qué es ser en la vida cotidiana indígena realmente en estos momentos y en estas coyunturas, en un estado como el de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Vinculado a una relación histórica con el petróleo o con sistemas políticos autoritarios, como lo ha sido el de Veracruz, en un periodo largo el de Chiapas, el de Tabasco. Entonces, esta primera parte tiene que ver mucho con un actor que fue y ha sido protagonista, ¿no? En nuestro país, desde el movimiento zapatista hasta las identidades indígenas, hasta la resistencia, ¿no? En una época contra los cacicazgos en Zongolica, y la representación política de los usos y costumbres que ha sido tan debatido. Esta es la idea general de este primer capítulo, Felipe. Sí, es que esa parte me parece muy interesante porque creo que en los últimos años había existido más literatura sobre Chiapas, pero creo que muy poco
sobre Tabasco y sobre contextos educativos en los que habían existido movimientos sociales, ¿no? Que nacían también de grupos que estaban bien organizados, pero que siempre tenían una estructura muy poderosa ahí que los tenía bajo ciertos dominios, ¿no? Creo que Tabasco es muy interesante en ese sentido. Bueno, yo ahí quise desarrollar esa parte, pero también en la región de la Sierra de Songolica, ¿no? Como lo trabajó Gualberto, me parece muy interesante estos capítulos que se van generando. Pero bueno, ahora quisiera preguntarte, Martín, la segunda parte del libro, trata que ha sido muy importante en los últimos años, que tiene que ver con los megaproyectos, ¿no? En Veracruz, sobre todo, pero también en el resto de estados del sureste, han venido a instalarse una serie de empresas en regiones muy ricas de recursos naturales, pero también de organizaciones sociales y comunitarias que por supuesto están respondiendo y han tenido acciones, manifestaciones, que muchas de ellas molestas en estas zonas, ¿no? Platícanos un poquito sobre cómo se aborda en esta segunda parte la cuestión de los megaproyectos. Adelante, Martín. Muchas gracias, Felipe. Mira, bien lo dices. Esta segunda parte del libro tiene que ver con todo este debate sobre nuestro activismo, ¿no? Un poco este análisis que se hizo mucho tiempo, se debatió sobre nuestro activismo en América Latina, ¿no? Y aquí hay 4 artículos escritos, digamos, uno de Manuel Hernández, que escribe sobre el proyecto de la hidroeléctrica en el centro de Veracruz, otro de Katia Esteva, que es muy interesante también, que es un artículo sobre la mina Caballo Blanco, que está muy cerca de Jalapa, en la región de Alto Lucero. El artículo muy interesante de María Elena Roca, que aborda, digamos, la problemática del agua en una comunidad indígena, Tatahuicapan, en el sur de Veracruz, y un artículo mío y que lo trabajo junto con Manuel y con Gualberto sobre las organizaciones y redes y protestas en el contexto autoritario veracruzano, ¿no? Entonces, la idea general de esta segunda parte, en general del libro, pero esta segunda parte lo ejemplifica muy bien, es como pensar qué características tiene la acción colectiva vinculada a un sistema político autoritario, ¿no? Como ha sido el veracruzano por muchos años, ¿no? Ha habido una transición del 2016 al 18, ahorita el 18 con otro partido, pero en general hay a veces constantes en el sistema autoritario político de Veracruz, y entonces lo que se trata de relacionar es la acción colectiva, cómo transforma o no transforma, cuáles son los elementos que permanecen y cuáles son los que cambian en Veracruz, ¿no? Y esto, lo que podemos ver con nuestro activismo es, bueno, Veracruz, Tabasco, lo mismo que Campeche, son estados históricamente también petroleros. O sea, la explotación petrolera no es una novedad. O sea, cuando hablamos de neoextractivismo en relación al petróleo, tendríamos que tener mucho cuidado en eso. Pero lo que sí es cierto es que la forma de explotar cambió y se hizo a través de una manera más intensa a través del fracking. Entonces, lo que vemos aquí es estas nuevas etapas nuestras activistas en el caso del petróleo o en el caso, por ejemplo, de una serie de colectivos. Por ejemplo, el problema de la inseguridad en todo el país, pero en estos estados, es muy importante porque comienzan a crearse colectivos, colectivos de familiares de desaparecidos, empiezan a crearse comités en contra de las hidroeléctricas,
empiezan a organizarse, por ejemplo, el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. Los trabajadores petroleros de confianza se organizan también. Y lo que estamos viendo, entonces, hay una protesta por distintas partes de los recursos. Por ejemplo, el agua se quiere privatizar, ¿no? Que fue un fenómeno que ha pasado en distintos países del mundo también. Y se quieren instalar como la minería y la hidroeléctrica en zonas donde comienzan a estructurarse organizaciones y colectivos de distinto tipo. Ya no es esta idea del gran movimiento social central, sino son colectivos, grupos de luchas socioambientales, colectivos de familiares contra los desaparecidos, colectivos para frenar la instalación de hidroeléctricas en distintas partes del estado de Veracruz y de Tabasco, ¿no? Entonces la forma de la acción colectiva cambia. Y lo que trata de plantear este capítulo es esa transformación de la acción colectiva. O sea, no podemos estar pensando en este sentido en un concepto, por ejemplo, tipo ideal de sociedad civil, analizar y reflexionar, por ejemplo, la participación de los grupos o de las organizaciones, ¿no? Muchas de estas organizaciones se resisten precisamente al problema de la desposesión, a la instalación de megaproyectos, a la criminalización de la protesta, como ha estado pasando. Por ejemplo, aquí en Veracruz estos 4 artículos reflejan perfectamente ese problema. Por ejemplo, acabamos de tener lamentablemente, en este periodo de la pandemia, se están teniendo asesinatos de luchadores ambientales, ¿no? En distintas partes del país, en este periodo de la pandemia, y aquí en La Mancha acaban de asesinar a un ambientalista, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está cambiando el sistema político, están cambiando los ejes de gobierno, pero ¿qué es lo que no está cambiando? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que está? Entonces, digamos, esta segunda parte nos aborda algunos de los problemas algunos de los megaproyectos, en unos casos fueron frenados por un periodo, ¿no? Por la movilización. Entonces, esto era muy interesante porque se pensaba que si no había una estructuración de especies de movimientos social central fuerte, cómo estos movimientos y estos colectivos podían tener la capacidad de frenar. Entonces, por ejemplo, tienes la organización La Vida, ¿no? Que es una red de grupos ambientales que se vinculan con las comunidades y que tienen la capacidad de vincularse también nacionalmente e internacionalmente con otras redes, y eso permite una especie de protección de los grupos y de las resistencias, ¿no? Entonces tenemos aquí, en este segundo capítulo, distintos aspectos muy interesantes, grupos, colectivos, indígenas, campesinos, magisteriales del petróleo, ambientalistas, ¿no? Con una diversidad en pequeños empresarios que defienden también la posibilidad de un tipo de turismo distinto, ¿no? Y ciudadanos, se alían también grupos como los comités de base de la Iglesia Católica, tienes alianzas que en otro momento tú no podrías imaginarte, ¿no? Cuando se plantean estas propuestas de los megaproyectos. Entonces, esta es la idea de este segundo capítulo, ¿no? Había algunas personas que decían, oye, que nos parece interesante porque pareciera que no había nada, que no se movía nada los estados, ¿no? Yo creo que más bien es la mirada con que vemos muchas veces los estudiosos qué cosa es lo que se mueve, cómo se mueve y cuál es el prototipo teórico con el que abordamos estos problemas. Apagaba las movilizaciones sociales, pero fue todo lo contrario, ¿no? Y toda esa región
de Veracruz, hacia Matlán de los Reyes, hacia el sur. Es una zona donde hay muchísimas acciones de resistencia civil, ¿no? Y entonces creo que es fundamental que se vaya estudiando, que este libro llega a ser una obra muy necesaria para quien está estudiando todos los movimientos sociales en la región, no solamente de Veracruz, sino de otros estados y los efectos que va teniendo sobre esto. Pero Martín, la tercera parte de tu libro también es muy interesante porque aquí hablas de nuevas identidades y formas de protesta que se van generando también, pero en algunos espacios que tienen que ver con ciudades. Por ejemplo, con Jalapa, hay un artículo muy interesante que aborda el tema de Yo Soy 132, ¿no? Que en su momento fue un tema que llamó mucho la atención, pero que después parece que se va extinguiendo. Sin embargo, sus efectos en las movilizaciones que vienen después, que tiene que ver con los procesos electorales, son muy evidentes. Pero también hay otra cuestión que abordas acá y que es un tema muy frágil, el de la relación que hay entre periodistas, medios de comunicación con el gobierno, con el gobierno del estado, sobre todo de Veracruz, en esta tercera parte, en los capítulos que se dan en esta parte del libro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de los capítulos que integran esta tercera sección y de cómo estos estudios también se van relacionando con temáticas que ahora, en este momento, están siendo estudiadas por varias personas que están teniendo efectos en nuestra sociedad? Micrófono, Martín. Gracias. Gracias, Felipe. Es una tercera parte muy interesante porque recuerdo bien que tuvimos un coloquio previo al armado de este libro, ¿no? Y en el momento en que hacíamos este coloquio, nos surgían muchas dudas porque para el momento, digamos, cuáles eran los actores, todo este debate de la acción colectiva, los viejos, los nuevos actores, o hablamos de viejos y nuevos actores, o hablamos de prácticas, ¿no? Prácticas distintas, diferentes, etcétera. Y aquí, en esta tercera parte, escriben tres profesores. Ya ahorita terminaron varios de ellos su maestría y doctorado. Y, por ejemplo, tenemos un artículo muy interesante de Georgina Hernández Ríos, que toca un tema como muy especial, que no, digamos, ya ahora ya se aborda más, pero para el momento era un tema novedoso, que era el tema de las emociones, ¿no? Pero lo que le interesaba sobre todo, lo que es muy interesante es esta cuestión generacional, transgeneracional, de lo que implica ser hijos e hijas de padres militantes. Entonces, hace un estudio, Georgina, sobre una comunidad del sur de Veracruz, una comunidad indígena, náhuatl, ¿no? Muy combativa históricamente, desde los años 70. Es una comunidad que se ve influenciada por la teología de la liberación, que tiene ya, digamos, varias generaciones que se organizaron a través de un comité de defensa popular. Pero lo interesante de esto es cómo ven los hijos de los militantes la vida militante, ¿no? Y cómo ellos mismos se sentían con ser hijos de militantes. Entonces hay cosas muy interesantes porque
hay unas, en las entrevistas está muy claro que hay unas entrevistados o entrevistadas que retoman como una especie de legado histórico, político, ideológico, y hay otros que dicen, yo prefiero no militar porque sentí que mi vida cotidiana y familiar no fue la normal, ¿no? O sea, padres permanentemente activistas, en acción, etcétera. Entonces, este tipo de actividad, este tipo de trabajo es un trabajo muy interesante porque va precisamente a un proceso de las subjetividades, ¿no? De las emociones. Y luego está lo que tú mencionabas, del movimiento 132, que se estudia más en Veracruz y concretamente más Jalapa, ¿no? Y es trabajado por un eh, activista estudiante, ¿no? Que participa en el movimiento y que hace una especie de reflexión sobre esa práctica, que tiene la posibilidad de acercarse a todos los grupos o a la mayoría de los grupos que participaron en ese movimiento que se le llama ahí antiimposición, el movimiento 132. Ahora, el contexto aquí en el estado de Veracruz y en Jalapa sobre el movimiento estudiantil es muy interesante y tenemos que tomarlo en cuenta porque el movimiento, no es que no haya habido movimiento estudiantil en Veracruz o en las universidades, pero ha sido intermitente. Y el control, ¿no? Que tanto las organizaciones corporativas como los partidos políticos habían tenido mucho tiempo del movimiento estudiantil, era importante. Y en este contexto es realmente muy interesante en el 2012, 13, 14, más o menos, 15 el periodo, donde hay un movimiento estudiantil activo en distintas partes, tanto de la Universidad Veracruzana, en las regiones, como en otras instituciones. Entonces, el momento, digamos, es un momento interesante donde se reactiva el movimiento estudiantil en Veracruz y en Jalapa en lo particular, ¿no? Y, digamos, el artículo con el que se cierra el libro es sobre el problema de la violencia y el periodismo en Veracruz, ¿no? Que lo trabaja Felipe Bustos, quien terminó su maestría ahí en la maestría de Ciencias Sociales del Instituto, que es un periodista también que trabaja y que reflexiona sobre el problema de la violencia, principalmente aquí lo hace en Veracruz. Pero aquí tenemos este gran esquema, por un lado, de análisis del periodismo, ¿no? Veracruzano, y sobre todo en las coyunturas de los gobiernos estatales que encabezó Felipe Herrera Beltrán y Javier Duarte, sobre todo en esta última, donde la relación entre narcotráfico y gobierno era evidente, ¿no? Donde colapsó totalmente el sistema político veracruzano y donde esta relación generó también un estado de violencia impresionante en el estado de Veracruz. Entonces lo que plantea muy bien aquí es cómo en ciertos momentos periodistas, críticos, periodistas, y a veces no fundamentalmente que fueran críticos, sino que hacían su labor de informar, eran presa de la violencia, ¿no? Y tenemos un caso, muchos casos, digamos, a nivel nacional, pero Veracruz fue en eso, un caso prototipo, el caso de la muerte de una periodista, Regina Martínez, ¿no? Que realmente, digamos, como todos los periodistas, terrible porque en ese momento estaba informando de una u otra manera de los vínculos entre ayuntamientos, entre grupos delincuenciales, ¿no? Y entonces nos pone el escenario de qué es lo que pasaba
Veracruz en esta relación entre violencia y periodismo, ¿no? Digamos, esto da para mucho porque no es un caso exactamente único el veracruzano, sino que más bien era único en términos de cómo la violencia se articulaba con el sistema político, ¿no? Y cómo una tradición, digamos, periodística también estaba de una otra manera vinculada a malas prácticas periodísticas, etcétera, ¿no? Entonces, aquel periodista autónomo, independiente, corría mucho más riesgos, aunque después ya en las últimas fases ya no importaba qué tipo de periodista eras, ¿no? Pero simplemente la transmisión de cualquier información pudiera ser un elemento de riesgo. Entonces, bueno, este es el tercer capítulo y con esto tenemos un panorama general del libro, ¿no? En la medida en que yo lo revisé, no sé si a ti te pasó igual, tú dices, realmente es impresionante la riqueza que tienen estos artículos porque no solamente reflexionan, analizan, en los propios artículos para el momento se denuncia, ¿no? Se plantea cuáles son los problemas, se vinculan los actores, se vinculan actores y académicos. Entonces es una parte como que te permite ver una complejidad impresionante, ¿no? Sí, Martín, muy interesante esta parte, ¿no? Porque vaya que en Veracruz se vivieron cosas muy intensas, muy fuertes, sobre todo esto último que mencionas, la relación con las citas. Tenemos algunas preguntas acá, pero antes de pasar a ellas y de hacerte las preguntas del público que nos está siguiendo, yo te quisiera preguntar una última cosa que realmente me parece muy importante en este momento, particularmente Veracruz. Veracruz, ¿qué ha sucedido en Veracruz y cómo libro, además de lo que has mencionado hace ratito, de cómo tu libro, este conjunto de capítulos que son prácticamente de trabajos de investigación científico-social, sino que también participa gente que está metida en organizaciones sociales, en periodismo, pero de Veracruz, la relación que en ese momento hubo con el gobierno de Duarte, con cuestiones del magisterio, recordemos que todo el movimiento magisterial en estos años, durante el periodo de Peña Nieto a nivel nacional y de Javier Duarte a nivel estatal, tuvo muchos efectos y pasaron muchísimas cosas en diferentes municipios del estado de Veracruz, Jalapa, el sur, Orizaba, Córdoba, recuerdo las plazas tomadas, ¿no? Hay muchas cosas, pero frente a esos movimientos, frente a esas reacciones, frente a esas acciones colectivas, frente a todo este corpus teórico de movimientos sociales, ¿qué puedes decirme de Veracruz frente a eso? ¿Cuál es el panorama de análisis que te deja este libro y que nos permite a los lectores ir armando, ir entendiendo Veracruz, particularmente, Martín? Gracias, Felipe. O sea, pones, digamos, si bien lo que nosotros vimos en el libro es que tienes la trayectoria de los trabajos vienen de Veracruz hacia Tabasco y Chiapas, ¿no? Y Chiapas, Tabasco y Veracruz han tenido históricamente sistemas políticos autoritarios, dependiendo también de los tipos de élite política, etcétera, ¿no? Pero Veracruz realmente se dio en una imagen yo diría, terrible en términos de los resultados que tenía el propio gobierno político de Javier Duarte. Ya sabemos que esto no es una cuestión de la aparición de momento de un sistema político, es una larga duración en Veracruz, ¿no? Que también se relaciona con un vínculo nacional histórico. Pero una cuestión muy interesante en esto tiene que ver con, por ejemplo, el movimiento magisterial
el movimiento magisterial tradicional y fuerte era el movimiento magisterial que nosotros ya conocemos de Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Guerrero, de Michoacán, ¿no? Veracruz, el movimiento magisterial se conocía como un movimiento muy corporativo, ¿no? Con controles del CENTE, fundamentalmente, y con oposición al interior de la CENTE y de otros grupos. Pero realmente el periodo de las reformas y de la reforma educativa neoliberal en México generó una movilización única en Veracruz que no se veía desde 1923, ¿no? Entonces, lo que se tiene es una gran movilización del magisterio, y esa movilización del magisterio, de una u otra manera, fracturó también lo que hizo esa movilización, y ese es un planteamiento mío. Lo que hizo esa movilización fue, junto con otros actores, fue fracturar en la estructura corporativa de Veracruz, ¿no? O sea, esta relación entre profesores, partido político del PRI y sistema político se debilita con los megaproyectos, con las movilizaciones de los colectivos, etcétera. Y por otro lado, el ejercicio de gobierno de Duarte fue un ejercicio de robo absoluto en todos los ámbitos. Ahora está claro, cuando estábamos en ese momento, lo planteábamos precisamente el problema que teníamos en Veracruz. Como la estructura política, la élite política veracruzana priista había tenido la capacidad de controlar, ¿no?, los distintos problemas, se desborda en el periodo de Javier Duarte, se desborda, se fractura, digamos, el PRI. Y por otro lado, hay vínculos con sectores muy fuertes del gobierno y del PRI, del narcotráfico. Y aparte de eso, se hace un robo generalizado de recursos que afectan a todas las instancias. Entonces, lo que en este momento es un Veracruz que se fractura, que pasa a una transición donde la gana el PAN, ¿no?, y que promete también una serie de cambios. Hay una crisis generalizada hay una crisis generalizada en todos los ámbitos, colectivos de desaparecidos, colectivos de lucha contra los periodistas violentados, colectivos contra los megaproyectos, movimiento magisterial, movimiento petrolero, movimiento campesino, movimiento indígena, ¿no? En pequeñas redes y colectivos. Entonces es muy fuerte esto lo que empuja, y viene entonces este periodo de transición en Veracruz que cambia, digamos, el sistema político, pero que todavía la estructura de la violencia sigue siendo articulada, ¿no? Y viene entonces la elección para Veracruz, donde no se imaginaban en ese momento que una elección política en Veracruz pudiera pasar hacia lo que pudiéramos llamar el centro izquierda o el centro progresista, ¿no?, que ahora es Morena, porque normalmente o se votaba por el PRI o se votaba por el PAN. Pero el grado de profundidad de la crisis política, económica, social, ¿no?, de inseguridad, en Veracruz fue a fondo, ¿no? Entonces, se vota de una manera que lo que la gente quiere es que se termine este problema, o se regule el problema de la inseguridad, que se frenen varios megaproyectos, que se imparta justicia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un Veracruz todavía de largo aliento, una estructura todavía que, digamos, comienzan a haber algunos cambios. Digamos, el cambio hasta ahorita, lo que desde mi punto de vista veo, es digamos, que hasta ahorita en términos estructurales no hay un vínculo entre
el sistema o los políticos o las cabezas de los políticos con el narco. Entonces, digamos, eso tienes una ganancia porque hay una ruptura que no se le veía por dónde. Pero todavía existen otra serie de problemas que no han podido resolverse. Pero ese es el panorama de Veracruz. Sí, muy bien, Martín, muy interesante todo esto y además lo abordaste muy bien. Yo quisiera comentar en la conferencia que diste en el Congreso de Movimientos Sociales, tu conferencia en el mes de octubre pasado, ahí en Veracruz, abordaste esto, ¿no? Recuerdo mucho que es muy importante. Creo que para el público que nos está viendo sería también muy bueno conocer tu conferencia que anda ahí en la red, además de este libro y todo ese trabajo que vienes haciendo con el tema de movimientos sociales. Bueno, hay más preguntas que te quisiera hacer, pero también tenemos algunas preguntas y comentarios aquí en las redes sociales y te los voy a ir comentando, Martín. Bueno, de la Facultad de Sociología te mandan a saludar también. Mandan muchos saludos de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. También hay un comentario aquí de Cristian Octavio, una obra interesante para revisar y conocer los movimientos, acciones colectivas, resistencias y protestas sociales del sureste del país. Pregunta Cristian que dónde se puede conseguir el libro y bueno, está en la página de la red, Cristian, ahí puedes conseguir el libro, por ahí van a compartir, ahí está el link ya lo compartieron. Y Sergio Tamayo, muchos saludos, Sergio Tamayo, también te manda felicitar y tiene varias preguntas, ahorita las voy a leer por acá. Yolanda, la doctora Yolanda González Mologua también por aquí te manda saludos afectuosos. Voy a leer la primera pregunta de Sergio Martín. Dice, Sí. es muy interesante la obra que nos presentas porque muestra gran diversidad de movimientos sociales en Veracruz. Precisamente trabajadores, sindicatos, eh, comunidades indígenas, ambientalistas, extractivistas contra la privatización. Y la pregunta concreta es, ¿la acción colectiva no ha logrado constituir un movimiento social? Él dice la respuesta es no, pero creo que no se trata de decir que estos fenómenos son distintos a los movimientos sociales y que ahora vivimos otra situación, sino al hecho de que este, estas protestas, dice por aquí Sergio, voy leyendo, se han mediatizado por los partidos políticos, o es al revés, pregunta. Es el hecho de que no ha habido capacidad para asociar la protesta con las organizaciones políticas. Su impresión es que ha faltado el paso de lo meramente social a lo político. ¿Es así? Es la pregunta que hace Sergio Tamayo. Adelante, Martín. Sí. Bueno, gracias Felipe y gracias a Cristian y Sergio que conoce, ha estado bastante cerca de Veracruz, ¿no? Conoce, yo diría que ya bastante bien la acción colectiva y la protesta y los tipos de investigación que se hacen en Veracruz. Y Sergio hace una pregunta muy interesante porque yo inicié y esto es también, Felipe, para ver tú cómo la compartes, porque eres un especialista en el tema, pero digamos, los partidos políticos, yo empecé haciendo estudios sobre la relación entre sistemas políticos, partidos políticos y movimientos sociales, ¿no? Entonces, este esquema donde los movimientos sociales se articulan con un partido político, terminan siendo un partido político y se desmoviliza, ¿no? Y desaparece el movimiento social, me parece que era un esquema muy claro para América Latina, ¿no? Y ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención con estos estudios, porque teníamos un prototipo de estudios donde teníamos que buscar el movimiento social, el movimiento que aglutinara, ¿no? Lo que a mí me llamaba la atención, se buscaban desde distintas concepciones teóricas, ¿no? Pudiera ser desde una concepción teórica clásica, tureniana,
o pudiera ser desde una concepción, por ejemplo, de la sociedad civil, pero no nos estaba dando como respuesta, no nos estaban dando respuestas estos esquemas, ¿no? Teóricos. Entonces, lo que a mí me parece es que todos estos colectivos, protestas que hay en Veracruz, efectivamente no han logrado como hacer una sola articulación, porque también el impacto de la inseguridad y de la yo diría como el desmejoramiento social, el impacto de la crisis fue muchísimo, muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos movimientos que tenían más articulación, como los ambientalistas, ¿no? Como por sector, pero un solo movimiento, el movimiento magisterial, por ejemplo, fue impresionante, pero el movimiento magisterial como que optó de nuevo, después de una movilización y de una estructura muy horizontal, que nunca había pasado en Veracruz, opta de nuevo por regresar a sus salidas clásicas, claro, ya no igual ni de la misma manera. Entonces, lo que ha pasado aquí es que el movimiento del 2018 efectivamente sí genera mucha expectativa, pero yo no creo que Morena haya mediatizado ahorita, o sea, el papel de Morena haya mediatizado todos estos grupos y colectivos. Lo que se generó en estos grupos fue una gran expectativa, pero me parece, por ejemplo, si ponemos ahorita el ejemplo de los colectivos de desaparecidos que están con la misma actividad que estaban anterior, claro, tenían mayores expectativas con la respuesta que pudiera estar este gobierno, pero como no es una solución de corto plazo, entonces los colectivos continúan y no están como integrados fundamentalmente a ningún partido político, ¿no? Sí hubo, sobre todo en el movimiento magisterial, sí hubo sectores que se integraron y que fueron en alianza con algunos partidos políticos, concretamente con Morena y con el PAN, ¿no? Ese es un caso distinto, el del movimiento magisterial, pero yo creo que hay un espacio todavía de todas estas redes y de todos estos colectivos que no están pensando que sea la salida el partido político como tal, o sea, no están como articulados. Entonces, más bien lo que yo pensaría es que hay un espacio ahorita libre en donde puede generarse probablemente una articulación. Sí, efectivamente. Yo quisiera agregar, ya que lo comentabas, ¿no? Que creo que una cosa que ha sucedido en los últimos años es que de pronto la articulación, y no es que no haya pasado en otros momentos históricos, sino que se ha fortalecido, me parece, en los últimos años, es que la articulación tiene que ver con las identidades, ¿no? Los movimientos, identidades culturales, pero bueno, saliéndonos de ese concepto de pronto tan, tan cerrado, digámoslo, de la antropología social, más abierto, una concepción más abierta de la identidad, ¿no? Por ejemplo, el yo soy 132, ahí está la identidad, ¿no? Juvenil. Parecería que no hubiera tenido mucho efecto, pero creo que ese movimiento sí tuvo impacto, ¿no? A niveles regionales fuertes. Pero particularmente lo que yo miré también en Tabasco es que se ha fortalecido las articulaciones a partir de las identidades. En este caso, las identidades que permite también una nueva relación del Estado con los movimientos sociales, particularmente con los movimientos indígenas, ¿no? Una respuesta, una contrarrespuesta a lo que los proyectos políticos indigenistas de los años 40 hasta final de siglo, es muy evidente en Tabasco, ¿no? Se fueron presentando, ¿no? Como que la bandera ahora de lucha, por ejemplo, en el caso de la región de la Sierra de Tabasco, que es la que yo estuve estudiando en estos años, pues es la identidad zoque, ¿no? La identidad de los choles, ¿no? La identidad de los chontales, más hacia la zona de la costa
Tabasco, y esto se ha fortalecido y además ha traído como consecuencia que existan estas nuevas organizaciones y que también existan, por ejemplo, las universidades, ¿no? Interculturales particularmente. Pues es muy interesante. Bueno, Sergio tiene otras preguntas. Me parece que contestaste la segunda, precisamente que tenía que ver con las articulaciones que te preguntaba sobre Morena. Pero hay una más de Sergio que te quiero leer aquí, Martín, que dice, cómo se han expresado en Veracruz las protestas feministas. Eso me parece también muy importante. ¿Cómo estás viendo esto de las protestas feministas en Veracruz? Te lo pregunta Sergio Tamayo. Adelante, Martín. Interesante porque realmente, como lo comentamos antes de este corte, hay, digamos, es muy activo el movimiento feminista en Veracruz. Hay varios colectivos en todo el estado y sobre todo en esta última etapa, el movimiento feminista se expandió a sectores estudiantiles y a mujeres muy jóvenes, ¿no? Con movilizaciones realmente en varias partes del estado. Entonces, en Veracruz, la lucha feminista yo considero que es muy fuerte e intensa porque tiene grupos y colectivos que han permanecido ya un mínimo de 20 años, Veracruz, y han estado luchando, digamos, y demandando la legalización del aborto, la lucha contra los feminicidios, los espacios de las mujeres, ¿no? Entonces, la lucha contra el acoso. Entonces, yo considero que el movimiento feminista en Veracruz es muy importante, muy fuerte, que tiene anclajes históricos muy claros en el estado de Veracruz y que sobre todo ahora, en esta etapa, digamos, forman un elemento central en lo que a mí me parece en todos los sectores de protestas y de los movimientos sociales en el estado, ¿no? Sí, definitivamente todo eso está y ahora lo vemos como una de las grandes demandas, ¿no? A nivel nacional. Pues muy bien, Martín, ha sido muy interesante este diálogo, todo lo que podíamos seguir platicando acerca de tu libro, el de protestas en el sureste, por lo que implica hacer investigación en lugares donde parecía que no sucede nada, pero que hemos visto que sí hay muchas movilizaciones, que seguramente van a venir muchas más por todo, como reacción a los megaproyectos, ¿no? Hoy hay todo un debate acerca del Tren Maya, hoy hay todo un debate sobre los parques eólicos, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, van a venir muchas cosas. Y sobre esto, Martín, quisiera que cerráramos con una última reflexión. ¿Qué viene para tus investigaciones? ¿Qué viene para el trabajo en la red? Ahora tú eres presidente de la Red Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales. ¿Qué sigue? ¿Qué se está platicando? ¿Qué se está planeando? Vamos a hablar de foros regionales otra vez. Vendrá un próximo foro o congreso nacional en los próximos años a partir de esta situación del COVID-19, que creo que también va a traer nuevas movilizaciones sociales. ¿Qué nos puedes comentar para que terminemos ya de platicar sobre esto? ¿Qué sigue, Martín? ¿Qué siguen tus publicaciones además? Gracias, Felipe. Muy amable. Sí, mira, para cerrar, yo voy a platicar de lo mío muy breve, en términos generales. Yo sigo con trabajos de investigación sobre eh, las industrias, por ejemplo, petroleras y su impacto y repercusiones en las comunidades indígenas. Estamos ya ahorita también por salir el libro ya que hicimos también con la red y la Universidad Veracruzana, que fue producto del foro regional que hicimos en Jalapa también, del foro Golfo, ¿no? Estamos trabajando sobre otra serie, sobre otro libro también en colectivo con nuestro cuerpo académico, que estaba un poco tratando de reflexionar el momento nacional. Digamos,
ahí tenemos mucho trabajo, muchas expectativas y desafíos, sobre todo con nuevos esquemas de interpretación. Y con la red, yo creo que la red de estudio de los movimientos sociales es una red muy dinámica, integrada realmente por distintos actores, jóvenes, estudiantes, investigadores, profesores, académicos, ¿no? Últimamente, en el último congreso se integraron activistas. Y entonces, bueno, la idea es continuar nuestra dinámica de la red de estudio de los movimientos sociales, como lo veníamos haciendo fundamentalmente. Es muy seguro, ya en 3 años hacemos el siguiente congreso nacional internacional, pero también estamos con la idea de seguir empujando los foros regionales, que son muy importantes. De hecho, ahora planteamos un proyecto con varios jóvenes de la red, Sergio Tamayo, con profesores en Veracruz, con tanto el nuevo comité directivo, etcétera, un proyecto sobre un seminario donde abordaremos temáticas importantes, un seminario itinerante, donde independientemente si nos los aprueba o no CONACYT, lo vamos a hacer, sería en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara. Es un seminario donde vamos a tratar el asunto, por ejemplo, de las luchas socioambientales, los gobiernos progresistas, el movimiento feminista, ¿no? Entonces eso es muy a corto plazo, ¿no? Continuamos con nuestra revista, que es muy importante que se sigue impulsando. La directora de la revista ha hecho un buen papel, hay un grupo trabajando de manera continua. Vamos a continuar con las publicaciones, ¿no? De la red. Se acaba de reunir el comité editorial para marcar prioridades y fundamentalmente adecuarnos también a este momento donde no va a haber tanto recurso, y vamos a hacer publicaciones digitales, las que se puedan hacer en impresa, pero fundamentalmente digitales, en coordinación con otras editoriales, ¿no? La red y otras editoriales universitarias, etcétera. Y también una de las cuestiones importantes creo que tiene que ser darle espacio a los activistas de la red, ¿no? Y ahorita creo que es un momento muy importante. O sea, no se trata simplemente de es muy importante el Congreso Internacional, ¿no? Porque nos damos cuenta qué momento están los distintos movimientos sociales en el mundo y en Latinoamérica y en México, o en los foros regionales donde nos damos cuenta cuáles son las dinámicas específicas, sino también lo que está pasando en las localidades, ¿no? Aquellos activistas que están teniendo una lucha cotidiana, es importante visibilizarla, ¿no? Es importante visibilizar las alianzas entre académicos y activistas. Es importante saber cómo está en este momento planteando los grupos ante el problema del COVID, ¿no? O sea, ¿cómo le están dando respuesta a los diferentes actores? Tenemos que saber qué está pasando en ese sentido. Yo creo que darle visibilidad a ello es una de las actividades. Entonces tenemos muchas actividades que le estamos dando continuidad, y así como esta de estar mostrando, por ejemplo, las publicaciones que tenemos, que muchas de ellas ya se hicieron, digamos, a nivel del Congreso, pero que es otro sector el que puede recibir ahorita esta información. Y en ese panorama estamos, Felipe. Sí, muy bien, Martín, pues de verdad que ha sido un gran gusto poder platicar de esto. Bueno, recordarle a todos quien nos está viendo que el libro Resistencia, Protesta Social en el sureste de México, publicado por la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, la Universidad
Autónoma Metropolitana con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo pueden descargar de manera gratuita, está en la página de la red. Es importante que lo lean, hay otros libros también, vienen varios proyectos importantes que van a venirse dando a conocer poco a poco a través de esta red y por supuesto lo que comentabas de la revista Movimientos, ¿no? Creo que es una revista que se está posicionando, que está tocando diferentes temáticas y pues bueno, qué gusto poder platicar de los capítulos del libro, fue realmente muy bueno en mi caso participar en tu seminario también, poder compartir también este libro, los capítulos, los diálogos, las exposiciones en el seminario y de verdad que estoy muy contento de poder participar de esta manera. La situación del COVID nos pone en muchos nuevos retos y esto es lo de las tecnologías, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hay que seguir. Martín, querías platicar, comentar brevemente sobre el último el libro, la próxima presentación del libro que viene. ¿Nos podías comentar y con eso ya cerraríamos? Claro, los invitamos a la presentación del libro el 2 de junio a las 12 horas. Lo va a presentar Lenia Batres Guadarrama, se llama La transformación de las ciudades y la acción colectiva en el siglo XXI, coordinado por el investigador Miguel Ángel Ramírez. Eso será el próximo 2 de junio a las 12 del día. Muchas gracias, Felipe, un gusto y estamos en contacto y muchas gracias al equipo que apoyó esta exposición y esta presentación. Gracias Martín, gracias. Seguimos en contacto. Un saludo a todos, un saludo a todo el público de redes sociales y un abrazo y a seguirnos cuidando todos y a seguir escribiendo y estando en contacto. Creo que será lo fundamental para estos próximos momentos tan complejos que vamos a vivir. Un saludo Martín, un saludo a todos. Luego.